La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Y arrancamos este bloque con una columna muy sabrosa que nos va a hacer crujir la panza porque nuestro historiador preferido, nuestro historiador estrella, Sergio, nos va a hablar de la historia del chocolate. Lo recibimos con un aplauso, Sergio. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos al living de la ciencia a charlar del chocolate. Bueno, si algo me encanta y me puede es el chocolate, así que quiero saber toda la historia del chocolate, por favor. ¿Dónde empezó? ¿En México, puede ser? Por supuesto, pero tomen. ¡Ah, qué maravilla! Así como corresponde. Tuve que pasar por un kiosco y les compré. Muchas gracias. Sergio, es amargo. No, pero próbalo. No, hay un tema con la historia que no es todo tiene historia, no es verdad que todo tiene historia. Porque, por ejemplo, los alimentos pueden tener historia. Lo que tiene historia es el uso que se les dio, claro, ¿no? El vínculo humano con eso. Y sí, efectivamente, en Mesoamérica, no solamente en México, en toda la región de América Central, es donde crecía naturalmente la planta de cacao. Yo hace poco la vi, es así grande el cacao. Nunca había visto una planta de cacao. El fruto es así amarillo, grandote. Sí, bueno, acá tenemos, lo que pasa es que de donde sale el chocolate es de la almendra del cacao, es decir, de la semillita. De la semilla, que yo la probé tostada por primera vez en mi vida hace 2 o 3 meses y es muy amarga, la tuve que escupir. Bueno, ¿qué significa? Pero alguna gente la come. ¿Qué significa chocolate? Ahí empecemos por eso. Dale. ¿Qué significa chocolate? Viene justamente del náhuatl, que es el idioma que se hablaba en Mesoamérica. Xocolatl. No, pronuncio como pude. Náhuatl sale muy bien. Que significa agua amarga. ¿Viste? Ahí tienes. Eso significa chocolate. Y estamos muy lejos todavía de que el chocolate sea lo que ustedes acaban de probar. Sí. Inicialmente era una bebida. El chocolate era una bebida. Pero se agarraba la semilla y que se hacía que se la trituraba. Se la trituraba, se hacía como una especie de harina. Y eso se mezclaba con el agua caliente, ¿no? Como un té, como una infusión. Sí, parecido nada más que con mucho más espeso. Y la cultura olmeca, las viejas culturas de Mesoamérica, previo a los mayas y los aztecas, son los que empiezan a utilizar a estos granos de cacao como... Ahí están, es un dibujo, ¿no? Sí, estos son dibujos reales hechos en esa época y lo empiezan a utilizar con 2 sentidos. Uno, a los granos, ofrenda a los dioses. El otro, la bebida del chocolate, como medicina. Mira. Tiene mucho que ver que era amargo, ¿no? Y que se lo mezclaba con algunas otras plantas, pero su uso inicial fue para la medicina y de hecho, cuando Europa lo conoció, los españoles lo conocieron, el primer uso que se le dio fue medicinal. ¿Y para qué curaba? Bueno, era para males estomacales. Mirá, buenísimo. Cuando me sienta mal me voy a comer un chocolate. No es el caso ahora. Claro. La cuestión es ¿cuánto más? ¿Cómo se llamaban anteriores a los aztecas y los mayas? Olmecas. Los olmecas hace que esto ocurrió hace unos 10.000 años, ponele. No tanto. Los primeros registros de algunas vasijas en las que se encontraron granos de chocolate, de cacao, son del 1500 a.C. Y las primeras plantaciones ya son del 500 a.C. Es decir, en un momento se domesticó y se empezó a utilizar en forma deliberada por medio de estas culturas. Ahora, los primeros que escriben, porque los olmecas no escribían, pero los que sí escribían eran los mayas, y los registros que ellos tienen es también el valor que le daban, porque una de las cosas que se usaba el grano era como valor de cambio. Como una moneda. Como una moneda. Y está registrado un par de ejemplos. Por ejemplo, 10 granos de cacao era el equivalente a una liebre. Bastante valioso el cacao. Sí, una liebre. No sé, digo. Bueno, hay que agarrarla, cazarla. 100 granos, un esclavo. Tremendo. Wow. Por ejemplo, la gente se levantaba y decía, ¿a cuánto cotiza hoy el grano de cacao? Tremendo, tremendo. 100 un esclavo. Bien, el tema es que todas estas costumbres y el uso que en gran medida era sagrado para las culturas mesoamericanas, llega el momento del choque con la cultura española, a partir de 1492, durante el siglo XV, el siglo XVI, y los españoles en un primer lugar, en un primer momento, no saborearon de esto. El cuarto viaje de Colón es donde él por primera vez anota... Me estoy chupando los dedos porque... Ustedes coman mientras yo acá. Claro. En el cuarto viaje de Colón, él anota que encontró en una barca que venía de la península de Yucatán granos de cacao, y cuando lo llevan a las cortes, el primer sabor es amargo, ¿no? Es horrible, yo lo tuve que escupir, me acuerdo, ¿no? Pero
A Pero, mí me gustó como la baba, que donde están las semillas, que es como medio dulzor. exacto, y eso tiene un dulzor, Sí. y eso es lo que sí puede llegar a gustar. Sí. Y Felipe II, que fue el gran monarca de la época de la conquista, encuentra una receta que le presentan en el cual el chocolate empieza a tener este sabor dulce, pero siempre es una bebida, ¿eh? Siempre es una bebida, acá lo vemos, ni se les ocurre otro tipo de uso, y decide que esa receta tiene que ser secreta. Solamente lo podían consumir los aristócratas y que no lo conozcan ninguna otra monarquía. Mirá. Y esto dura bastantes años, ¿eh? Estamos hablando de entre 3 y 4 décadas en que se guardaron la receta del chocolate como una especie de secreto de Estado. ¿Y en ninguna otra parte del mundo existía esta planta? No existía en ningún otro lugar, porque aparte las características para que crezca el cacao son muy, muy particulares, no crecen en cualquier lugar. Claro. Mucho calor, ¿sí? Mucho calor, humedad, etcétera. Ahora, la situación fue que poco a poco se empezó a conocer, sobre todo porque los matrimonios entre cortes de distintas monarquías son intercambios culturales fuertes. Claro. Y llega a la corte francesa y ahí se pone de alta moda. Pero una pregunta, Felipe II, eso que había tomado y que escondió durante tanto tiempo, ¿ya era el chocolate, digamos, en su forma actual o eran los granos molidos? O sea, en realidad no sé lo que es el chocolate. La bebida chocolate. No pienses en otra cosa que la bebida. La solidificación del chocolate recién es en el siglo XVIII y XIX. Okay. Eso me interesa también. Pero o sea, cuando pasó del grano amargo a una bebida rica y dulce más parecida al chocolate de hoy, fue en ese momento con Felipe II, que cuando él lo probó, digamos, se lo trajeron y ahí eso es lo que se escondió. Sí, eso es lo que se escondió porque otra de las cosas que se descubrieron en América, que fue el azúcar, la caña de azúcar. Buena combinación. O sea, vinieron varias cosas de América. Vino el café, vino el té, vino el azúcar y vino el chocolate. Y la combinación chocolate-azúcar fue un maridaje que caminó muy bien, pero que había que empezar a desarrollar plantaciones de todo esto. Y aparte recetas, ustedes miren acá, los monjes están trabajando con la bebida del chocolate, la están produciendo, pero al mismo tiempo están poniéndole, por ejemplo, vainilla, clavo de olor, le empiezan a poner azúcar para que también... ¿Esto ya es en qué año, más o menos? Esto ya es siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Cuando llegó a Francia y ahí se llegó a Francia, luego fue a Alemania, así llegó a los Países Bajos. Los ingleses lo adoptaron y pusieron compañías específicas para la comercialización del cacao para elaborar chocolate. No había otro destino que ese. Y empieza a llegar a la China. El circuito comercial enorme que maneja Europa aprovecha la ruta de la seda y se introduce el chocolate en China y se hace popular. Lo que pasa es que se hace popular, no pensemos que hasta el último chino lo consumía, se hace popular es que la gente que tiene poder adquisitivo lo empieza a consumir. En el primer lugar en donde no es solamente para las cortes, es en los Países Bajos, ¿no? En Holanda, ahí sí empiezan a haber recetas para que pueda ser de uso más común. ¿Qué pasó con el chocolate y su evolución? Bueno, empezó la etapa, en Inglaterra se les ocurrió de mezclarlo con la leche. Claro. Al principio un poco torpemente, no tenían los adelantos técnicos como para hacerlo bien, pero ese otro maridaje, azúcar, chocolate, pero ahora chocolate, leche, ahí termina de explotar, como consumo absoluto y total. Y aparte están las discusiones de si es una bebida alimento o es solamente una bebida, porque por ejemplo para muchos lugares religiosos el ayuno contemplaba la posibilidad de poder beber. Ahora, la discusión era, pero si me tomo un chocolate... ¿Estoy comiendo o estoy tomando? ¿Estoy comiendo o estoy tomando? ¿Estoy rompiendo el ayuno o no? Es increíble, pues se discutía eso. Wow. ¿Estoy rompiendo el ayuno tomando chocolate o no? Obvio que sí, lo estás rompiendo. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué Suiza, por ejemplo, hace buenos chocolates cuando en realidad el cacao viene de América? Lo mismo. ¿Tendrá que ver con la leche que en las vacas suizas? No sé. No tiene que ver con que tengan la materia prima, tiene que ver con cómo la aprovecharon, cómo empezaron a trabajar, porque después la química se desarrolló, pudieron separar el tiobromino, por ejemplo, que no me acuerdo bien la fórmula, pero, porque nunca me había acordado una fórmula, pero tiene que ver con carbono 7, hidrógeno 8, nitrógeno 4, oxígeno 2. Nunca pensé que iba a escuchar a Sergio mirando la fórmula. Llamen a Vale, que tenemos que chequearlo. Separaron una fórmula del chocolate, sobre todo una particularidad del chocolate, ¿no? No todo el chocolate. El chocolate que consumimos acá,
en la materia prima, el cacao, ¿hay plantaciones en Argentina de cacao? Esa es una pregunta que no tengo la más mínima idea de si hay. Claro. Es una muy buena pregunta, pero yo soy historiador, ¿no? Del presente no me ocupo. El tema es que empieza el desarrollo industrial del chocolate. Y al empezar el desarrollo industrial del chocolate, el chocolate que competía con las otras infusiones, y empieza a perder, a retroceder frente al té y el café. Otro día hablemos de la historia del café, que es tremenda, no solamente, y sobre todo por las plantaciones y los problemas sociales que eso trajo. A alguien se le ocurre, con unas maquinarias muy particulares, generar lo que se llama la extracción de la manteca del cacao, y ahí es donde se puede hacer sólido. Claro. Y entre esas otras cosas que se generan es lo que se acaban de comer ustedes dos. La barrita de chocolate, que en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, el ejército norteamericano decide que cada soldado podía llevar una barrita de chocolate por su alto valor energético, por su portabilidad, porque no se vence rápidamente, por toda, y porque es rico. Y porque es rico. Claro. Y entonces ya el uso del chocolate es uno de todos los elementos que se sacan de América, es el que más se popularizó a nivel mundial, y hoy en día la industria del chocolate es arrasadora. Claro, claro, interesantísimo. Bueno, Sergio, muy interesante. Yo no te quiero meter presión, pero a mí el dulce de leche también me gusta mucho y me interesaría saber más de su historia, así que quizás para la próxima... ¿Dulce de leche o del alfajor podemos hablar? O del alfajor. Sí, bueno. ¿Puedes hablar de la historia del alfajor? Me encantaría. Por supuesto, origen árabe. Me encantaría. Bueno, nosotros entonces nos despedimos de Sergio. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por el chocolate. Estaba muy buen rico. provecho. Riquísimo, sí. No nos duró ni un minuto. Y nos vamos nosotros ahora entonces a un nuevo video de Superciencia, nuestros amigos, que hoy nos van a hablar de algo que quienes vemos fútbol conocemos, que tiene que ver con cosas que se rompen, porque nos va a hablar de los ligamentos cruzados. Veamos de qué se trata. El ejercicio y las prácticas deportivas son uno de los mejores métodos para mejorar nuestra calidad de vida, junto con una alimentación saludable. Pero, ¿qué hay de las lesiones que nos pueden ocasionar? Estas pueden ser fracturas de múltiples huesos pasando por desgarros musculares o esguinces de todas las articulaciones posibles, hasta una de las más temidas por los deportistas por su tiempo de recuperación. Hablemos de la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla. La rodilla humana es una articulación que está compuesta por dos huesos, la porción distal del fémur y la porción proximal de la tibia. Tiene una cápsula que junto a diferentes ligamentos y a potentes músculos ayudan a darle estabilidad. Los ligamentos los podemos dividir en dos grupos en relación a dicha cápsula, en intraarticulares y extraarticulares. Los ligamentos intracapsulares son principalmente dos, el ligamento cruzado anterior, LCA, y el ligamento cruzado posterior, LCP. Por detrás de la rótula tenemos al ligamento cruzado anterior, que conecta la parte postero-externa del fémur con la parte antero-interna de la tibia. Por otro lado, el ligamento cruzado posterior va de la cara medial y posterior del fémur hasta la región superior de la tibia, cruzando por detrás del ligamento cruzado anterior. Este ligamento es mucho más fuerte que el cruzado anterior y tiende a lesionarse muchísimo menos. El ligamento cruzado anterior se encarga básicamente de darle estabilidad a la articulación para que la tibia no se desplace hacia adelante del fémur. El ligamento cruzado posterior, por su parte, mantiene la rodilla estable sin permitir que la tibia se desplace hacia atrás respecto al fémur. El mecanismo de lesión varía según el ligamento. El posterior se lesiona generalmente debido a un traumatismo en la región anterior de la tibia, y al ejercer un desplazamiento mayor al que la tibia tolera, se rompe. El ligamento cruzado anterior, por su parte, suele lesionarse cuando la tibia se mantiene en una posición y el fémur tiende a la rotación interna, estirándose y cortándose, generalmente ante un cambio brusco de dirección. Por esto, si bien la lesión puede ser producto de un trauma, suele decirse que la persona se lesionó sola. La única forma de repararlos es mediante la cirugía, y hoy en día la más indicada es la artroscopía. Su reconstrucción es mediante un túnel con una mecha o taladro, tanto en la tibia como en el fémur, al lado de donde todavía se encuentra el ligamento roto. A continuación, se pasa un tendón que previamente sacamos de otro sector de la rodilla. Hay dos técnicas en las cuales se utilizarán tendones de músculos de la rodilla. Podemos usar tendón rotuliano, técnica conocida como hueso-tendón-hueso, o podremos utilizar otra técnica donde se usan parte de los tendones de los isquiotibiales. En base a estas dos técnicas no hay consenso alguno de hoy en día de cuál es mejor o cuál es peor, y todo dependerá de la mano del cirujano para optar por una o por otra. Aclaremos que un ligamento es un cordón fibroso que une huesos, mientras que un tendón es un conjunto de fibras que une músculo con hueso.
Posterior a la operación viene la etapa de recuperación en donde se fortalecerán los músculos de la pierna. Los músculos contribuyen a la estabilidad de la rodilla y si están bien entrenados y fuertes se exigirá menos a los ligamentos. Para esto, la rehabilitación con un kinesiólogo es muy importante. Respetar los tiempos de la misma sin apurarse, siguiendo los consejos del profesional con paciencia y sin adelantar tiempo serán claves para poder volver a realizar la actividad física que tanto amamos. Y siendo una lesión tan temida y relativamente común entre deportistas profesionales y amateurs, encontramos una ventaja, solo en este aspecto, a quien lleva una vida sedentaria y sin ejercicio. Es nano, es mega, la liga de la ciencia.